Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación. ¿Qué es el proceso de comunicación? El proceso de comunicación es transmitir de forma efectiva un mensaje a través de un canal de comunicación desde un emisor hasta un receptor. Es decir, es el circuito completo de una comunicación efectiva en cualquier ámbito en que se pueda dar. La comunicación es un proceso de intercambio de información que es típico entre los seres vivos. Una de las formas en que se realiza es a través del lenguaje, como hacemos exclusivamente los seres humanos. Sin embargo, también puede producirse de otras maneras, como a través de señales químicas, como lo hacen los organismos microscópicos, o a través de sonidos inarticulados, como lo hacen las aves con su canto. Por eso no debemos confundir la capacidad de comunicarse con la capacidad de hacerlo de una manera determinada. Así, en cualquiera de los escenarios que hemos mencionado, se lleva a cabo un acto comunicativo, o sea, se transfiere información de un ser vivo a otro a través de un método específico en unas condiciones puntuales, que lo facilitan o lo dificultan. Las mismas tienen que ver tanto con los individuos involucrados como con el entorno. A dichas instancias que intervienen en este proceso se les conoce como elementos de la comunicación. Dependiendo de ellas, podemos hablar de procesos comunicativos unidireccionales o bidireccionales, que son aquellos a quienes implican a una o más personas. La comunicación se lleva a cabo de acuerdo a un circuito determinado en el que intervienen casi siempre los mismos elementos, dependiendo del modo en que se produzca y del tipo de comunicación del que hablemos. Por ende, analizando los elementos de la comunicación, podemos determinar y evaluar cómo se produce. Dichos elementos son el emisor, el receptor, el canal, el código y el mensaje. Empezaremos por definir qué es el emisor. El emisor es aquel individuo que inicia el proceso de la comunicación y que por lo tanto codifica el mensaje de acuerdo a sus capacidades, deseos, dependiendo del caso. Este siempre es el punto de partida del circuito, si bien es posible que emisor y receptor intercambien sus roles de manera continua, retroalimentándose como hacemos en una conversación. Podemos pensar que el emisor como la persona que empieza a hablar como un conferencista ante una multitud o un locutor de radio. Posterior a esto sigue el receptor, aquel a quien está dirigido el mensaje del emisor, o sea, quien lo recibe y por lo tanto lo decodifica. Lo interpreta, deduce de algún modo lo que quiere decir. Esta posición no es pasiva, sino que requiere la atención del receptor y de su voluntad. Como ya lo comentábamos, puede cambiarse el rol junto con el emisor para que exista una reciprocidad en la comunicación. En siguiente está el canal. El canal es el medio físico a través del cual se establece la comunicación, que puede presentar a su vez elementos que faciliten o dificulten la misma, conocidos como el ruido o obstáculos o barreras comunicativas. El medio no tiene que ver con el emisor y el receptor, sino con el vehículo físico del mensaje, como son las ondas sonoras en el aire cuando hablamos o cuando ladra un perro o canta un pájaro. Pero también lo son las ondas hertzianas que nuestro radio recibe para que escuchemos a un locutor o las páginas impresas de un periódico, por ejemplo. El siguiente es el código, ese conjunto de reglas que permiten al receptor captar el mensaje del emisor y comprenderlo, ya sea mediante el manejo de una lengua, como hacemos al hablar, o más bien mediante una comprensión un poco misteriosa de los animales. Cada idioma son códigos que nos permiten decodificar y codificar mensajes para emitirlos y recibirlos, pero también el código binario de las computadoras que usamos para enviarnos emails o las frecuencias modulares que recibe nuestro aparato de radio y que nos permiten sintonizar la estación que queremos y no otra. Y como principal está el mensaje. Finalmente, el mensaje es el fragmento de la información que el emisor le envía al receptor, sea cual sea. Pueden ser una instrucción, una conferencia, una advertencia, una invitación a reproducirse, un relato a algo que aconteció. Todos pueden ser un mensaje, siempre que un emisor lo codifique y lo transmita y un receptor lo reciba y lo decodifique. Algunos ejemplos pueden ser cuando llamamos por teléfono a un amigo, cuando enviamos un email a una empresa o leemos un libro, incluso cuando los animales nos hablan a través de sus emisiones de sonido. La hormiga transmite a sus hermanas un mensaje químico
que ellas son capaces de percibir y replican a una a otra hasta alertar a la colonia y poder ir y rescatar el botín hallado a la primera. La comunicación juega un papel fundamental desde el inicio de la humanidad. Si ponemos un ejemplo, Jesucristo fue y ha sido siempre un gran comunicador por excelencia. Cuando dijo hágase la luz, comunicó. Cuando formó al hombre, así también cuando vino al mundo a predicar el evangelio y designar los 12 apóstoles, Dios lo hizo vía la comunicación. Todo se trabaja a través de la comunicación. Desde el vientre de su madre inicia este proceso. Ejemplo, cuando la criatura se mueve, ya está comunicando. Cuando nace lo mismo, cuando da una señal, sea un grito o otros gestos. Cuando llegamos a un lugar, lo primero que debemos es saludar por cortesía. A través de vestimenta, está enviando un mensaje de comunicación. No hay actividad que realice el hombre que entre en el proceso de comunicación. Se puede enviar un mensaje a través de una mirada, la forma de caminar, de comer y cuando se está manejando. Por otra parte muy importante es la comunicación verbal o comunicación lingüística, que es aquella que utiliza palabras como signos, y otra es la comunicación no verbal. Consiste en transmitir significados en la forma de mensajes no verbales. Ejemplo, en esta comunicación influyen los gestos, las expresiones faciales, la expresión corporal y el contacto visual o la forma de vestir. Entre las funciones de la comunicación podemos encontrar la informativa, que tiene que ver con la transmisión y recepción de la información, la formativa, que esta está vinculada a la formación de hábitos, habilidad intelectual y convicciones. La persuasiva es donde el emisor pretende modificar. Y por otro lado está la persuasiva, en donde el emisor pretende modificar la conducta u opinión del receptor, de manera que coopere en un determinado propósito. Así como entretiene, regula, controla el comportamiento y motiva al receptor, al igual que la expresión emocional, que es la que representa un medio para expresar ideas. Por ejemplo, los empleados pueden comunicar lo que piensan de su empresa. La comunicación juega un rol muy importante en el desarrollo de los pueblos, entidades y países. Un estado o gobierno comunica todo lo que hace a favor de la nación. Asimismo, la comunicación se adapta según sea el contexto, como lo podemos ver en las relaciones públicas, las cuales, como ya lo mencionamos, se manejan en un código abierto, es decir, que cualquiera puede entrar en el contexto con la comunicación y aportar a la misma. Por ejemplo, en una reunión de amigos o alumnos de un colegio donde tratan temas sobre interés mutuo, como lo pueden ser experiencias, opiniones o gustos. Por otro lado, podemos encontrar relaciones privadas, aquellas que se dan en un cierto grupo de personas donde el código de comunicación es más cerrado, ya que manejan temas o conceptos de conocimiento mutuo. Un ejemplo puede ser una plática entre dos ingenieros o varios doctores, cuyas profesiones les permiten entablar una comunicación con palabras o tecnicismos de la misma materia. En alguna de las áreas donde vemos más utilizada la comunicación es la publicidad. La publicidad se encarga de utilizar un mensaje para difundirlo a una o varias personas. En este caso hay dos formas de discurso que maneja la publicidad, que es la informativa, que se trata de ante todo crear un vínculo objetivo entre el anunciante y los consumidores, y la argumentativa, se trata de enriquecer la información mediante la apelación implícita a los consumidores para sensibilizar ante un problema o crear un vínculo subjetivo. Hay diferentes modalidades de la publicidad que son offline y online. La offline es la publicidad de medios tradicionales análogos como cine, radio, televisión, diarios, revistas, etc. Y la online es publicidad en medios sociales tales como internet, redes sociales, buscadores, email, marketing. Asimismo, hay diversos tipos de publicidad como la publicidad privada, una organización que comunica por su propio interés. La comunicación aquí se centra sobre las características de sus productos, sus marcas y el nombre de organización, entre otras. La publicidad colectiva, donde varias personas particulares que comparten un mismo interés se juntan para la realización de una operación publicitaria en común, por ejemplo, una publicidad colectiva para promocionar un producto en particular. También está la publicidad comunitaria. Cualquiera que sea su naturaleza, el anunciante está al servicio de un objetivo o interés general. Esto puede ser la promoción de una causa humanitaria o la promoción turística de una región.
Y por último tenemos la publicidad ideológica. Se diferencia de la comunitaria en el hecho de que aborda temas potencialmente polémicos e incluso políticos, lucha contra el tabaquismo, el alcoholismo, la droga o la integración social de discapacitados, entre otros.